Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 5 y el 6. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6, para concluir este tema hoy día. Hermanos, le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Permítame, voy a hacer una oración y ruego que ahí mismo usted cierre sus ojos. Amado Dios, te damos gracias. Toda gloria y honra sean a ti, Señor, porque tú has pagado el precio. Tú nos has rescatado de la muerte, de la perdición, de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Te ruego, eterno Dios, que tú me des la gracia para enseñar y ruego, Señor, que tú bendigas a tu pueblo para que pueda comprender estas verdades por la fe. Y ruego que nos des comunión, Señor, y bendice a todos aquellos que en este momento están viendo este programa. Y lo rogamos en el dulce nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bien, hermanos, voy a recordar ciertas verdades que tocamos el día domingo anterior. Y lo primero que yo quisiera mencionar es que es de suma importancia comprender el capítulo 6 de Romanos. No quiero decir que son más importantes que los otros capítulos o que los otros libros de la Biblia. Por ningún motivo Dios me libre de decir tal cosa. No obstante, en los tiempos en los cuales estamos, en la vida cristiana, en estos tiempos en los cuales el creyente está insertado en este mundo, es sumamente necesario tener un entendimiento correcto por la fe de este capítulo 6. Y se lo voy a decir por qué. Porque el capítulo 6 de Romanos responde a la siguiente pregunta: ¿cómo tener victoria sobre el pecado? Todo lo que nosotros vivimos, nuestras caídas, nuestros tropiezos, nuestro carácter, todo hermanos, todo lo que ofenda a Dios, todo lo que ofenda a su santidad, la raíz de eso es el pecado. Por lo tanto, el Señor nos responde en el capítulo 6 de Romanos cómo el creyente puede vivir para Dios. Bien, sin embargo, el capítulo 7 de Romanos nos habla de un creyente que vive en fracasos espirituales. Es la experiencia que en algún momento todos nosotros quizás hemos vivido: frustraciones espirituales, fracasos, caídas en pecado. Muchos creyentes hoy en día se encuentran así, y por esa razón es sumamente importante entender el capítulo 6 de Romanos, porque el creyente que no entiende el capítulo 6 o el creyente que no ha sido enseñado en el capítulo 6 de Romanos, lo más probable es que estos creyentes estén viviendo en el capítulo 7 de Romanos, que es un capítulo de frustración, de vida íntima con Cristo pobre, de comunión con Cristo pobre, de no tener victoria sobre el pecado. Ese es el capítulo 7, a tal punto que concluye el apóstol diciendo: miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Entonces el capítulo 7 es un creyente que ama a Dios, que ha creído en Cristo como su único salvador personal, pero no puede vivir una vida en abundancia. No hay vida íntima, no hay comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 se lo saltó. El capítulo 8 de Romanos, y voy a llegar hasta ahí, el capítulo 8 de Romanos es la vida en el Espíritu. Es la vida del creyente en donde está siendo conducido por el Espíritu Santo, está siendo controlado por el Espíritu Santo, a tal punto que Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí comienza el yo
que está presente en el capítulo 7 desaparece en el capítulo 8. Y el yo del creyente es sustituido por el Espíritu Santo que mora en usted y en mí. ¿Cuántos creyentes desean vivir en el Espíritu? Andar en el Espíritu, ser controlados por el Espíritu Santo, ser llenos de su Espíritu. Toda iglesia, hermanos, toda iglesia desea vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Todos. Muchos buscan manifestaciones espirituales, lo cuales son preciosas y bendicen y deseamos que el Señor siempre se manifieste en las reuniones, en los cultos, en los encuentros, etc. Pero el capítulo 8 de Romanos, vivir en el Espíritu, el creyente puede vivir allí siempre y cuando tenga un entendimiento correcto del capítulo 6 de Romanos. El capítulo 6 de Romanos te lleva directamente al capítulo 8, que es la vida en el Espíritu. Muchos se saltan el capítulo 6 y quieren vivir el capítulo 8, que es la vida plena en el Espíritu. Y por ende se dan cuenta que se encuentran en el capítulo 7, porque no entienden la cruz en lo que respecta a la santificación del creyente. Y la santificación del creyente es el tiempo en el cual usted está y yo estoy. Todo creyente se encuentra en esta esfera, en este estadio, en este aspecto de la santificación, en donde el creyente es liberado no de la responsabilidad penal del pecado, que es la muerte eterna, porque ese ya es un hecho realizado. Cristo nos libró de la muerte, y eso sucede en la justificación. Pero en la santificación, en la cual estamos todos nosotros, somos liberados del poder del pecado. Por lo tanto, el capítulo 6 responde cómo tener victoria sobre el poder del pecado para vivir en el Espíritu. ¿Ya? Se lo voy a decir de otra manera. El capítulo 6 de Romanos me enseña y nos enseña cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos desean ser llenados. Yo deseo ser llenado. Deseamos que el Señor nos llene, pero no comprendemos muchas veces cómo el Espíritu Santo obra. Es la mecánica, algunos le denominan la mecánica del Espíritu Santo, cómo Él obra en nosotros, cómo hace lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. El capítulo 6 responde a eso, mientras que el capítulo 8 nos enseña no cómo lo hace, sino lo que Él hace en nuestra vida. El capítulo 6 es cómo lo hace, el capítulo 8 es lo que Él hace en nuestra vida. Por lo tanto, amados hermanos, es por eso que es sumamente importante estudiar, escudriñar estos 3 capítulos que son sumamente importantes para mi vida y para su vida. Porque todos nosotros necesitamos caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, llenos del Señor, con problemas muchas veces, con tribulaciones muchas veces, pero el Espíritu Santo siempre ahí nos consuela, nos levanta. Por lo tanto, amados hermanos, por eso que es importante el capítulo 6 de Romanos. Bien, comenzamos entonces con el versículo 5 de Romanos. Quisiera retomar un poco eso. El tema que usaré para predicar hoy día se le denomina la ineficacia de la naturaleza pecaminosa. La ineficacia de la naturaleza pecaminosa. Ese es el tema que usaré para hablar, enseñar, predicar por estos minutos hoy día. Bien, hermanos, el versículo 5 de Romanos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ese porque que usted lee ahí no sugiere una duda, es una realidad. Usted ha sido plantado ya en la semejanza de su muerte. ¿Cuándo sucedió eso, amados hermanos? Cuando usted creyó en Cristo. Ya es un hecho que ya sucedió en su vida. Usted no tiene que nuevamente ser plantado en la semejanza de su muerte. Usted ya ha sido, gloria a su nombre, plantado en la semejanza de su muerte. Ese porque entonces no sugiere duda, sino una realidad, es un hecho real. Perfecto, esa palabra plantado que aparece ahí en su Biblia, en Reina Valera, dice injertados, coplantados. Esa palabra que dice plantados, tú la puedes leer como injertados, coplantados, crecer junto. Es decir, el creyente ha sido plantado, injertado, colocado en la muerte de Cristo. ¿Cuándo? El día en que usted
fue salvo. Bien, por lo tanto, fíjese usted, hermanos, cómo el Espíritu Santo responde a esta pregunta, cómo tener victoria en la vida del creyente. Y él comienza a decir, porque hemos muerto al pecado, porque hemos sido bautizados en su muerte, porque fuimos plantados juntamente con él en su muerte, porque hemos sido crucificados juntos. El Espíritu Santo nos está llevando en el capítulo 6 para vivir para Dios, siempre nos está llevando a la cruz. No tengo otra respuesta más. Y no porque yo la tenga, sino porque la Biblia me dice que el fundamento de nuestra victoria, para vivir en victoria sobre el poder del pecado, está en la cruz de Cristo. No hay otra respuesta y doy gloria a Dios por eso. Yo quiero vivir esto, hermano, por la fe. Por lo tanto, hermano, porque si fuimos injertados, coplantados en la semejanza de su muerte, nuevamente nuestra fe enfocada en ese hecho que ya sucedió, que es la cruz. ¿Por qué digo la cruz? Porque ahí es donde Cristo murió, dio su vida por nosotros, venció al diablo, la muerte y el pecado. Por lo tanto, si Él lo hizo, Él siendo mi sustituto y vuestro sustituto, entonces, hermanos, esta victoria es para nosotros. Debemos apropiarnos por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted tiene victoria. Y por esta misma razón Pablo dijo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, amados hermanos, aquí está la respuesta. Y sigue Pablo diciendo lo mismo, de otra manera. Fuimos plantados en la semejanza de su muerte, un hecho que ya ha sido realizado. Somos injertados. Ahora, injertados en la muerte de Cristo, colocados allí. ¿Para qué? Así también, dice, continúa el versículo, lo seremos en la de su resurrección. Es decir, nuevamente replantea la idea de que el creyente ha muerto con Cristo, ha sido identificado con la muerte de Cristo, pero también a la misma vez ha sido identificado como consecuencia de su muerte con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, hermano? Así también lo seremos en la de su resurrección. No es que lo seremos en el tiempo futuro, ya lo somos. Ya lo somos. Ya tenemos la imagen, ya somos como Cristo, ya podemos vivir a Cristo en nuestra vida, ya tenemos vida eterna, ya tenemos vida nueva. Aquí no está hablando de la glorificación del cuerpo, en la glorificación del creyente. Está hablando de vivir en Cristo, en comunión con el Cristo resucitado. ¿Tenemos vida? Hemos resucitado una nueva vida. Por lo tanto, si fuimos injertados, coplantados en la muerte de Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora bien, este vivir a Cristo, este vivir en comunión con Cristo, este creer en Cristo, se traduce en vivir en comunión íntima con Él. No en saber de Jesús. Hay muchos hoy día que saben de Jesús, pero sus vidas no han sido entregadas a Cristo. El creer en Jesús implica una entrega incondicional de nuestra vida a la vida del Salvador. Es una entrega, es un venir a Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, el vivir a Cristo implica desarrollar su carácter en nuestra vida. Una vez, hace un tiempo atrás, años atrás realmente, me preguntaron a mí, bueno, a todo el grupo que estábamos ahí, hermano, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas? Y yo en mi mente comencé a pensar en los dones ministeriales, ser pastor, evangelista, maestro de escuela dominical, y comencé a pensar en eso, ¿qué el Señor tendrá para mí?, decía yo. Y resulta que su palabra en el tiempo me responde cuál es el propósito que Dios tiene para mí y cuál es el propósito que Dios tiene para usted. Para todo creyente que ha sido salvo, que ha sido injertado en la muerte de Cristo, y ese propósito se encuentra en Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Por lo tanto, amados hermanos, aquí está el propósito por el cual el Señor nos salvó, por la cual el Señor entró en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Es transformar nuestro carácter de manera progresiva. Es transformar nuestro carácter que ha sido corrompido por el pecado, por la consecuencia de la caída del hombre. Nuestro carácter fue corrompido. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para su vida y para mi vida? Es transformar nuestro carácter. ¿Pero a cuál carácter? Al carácter de Jesús. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Es transformar nuestro carácter. Ahora usted preguntará, hermano, ¿y cuál es el carácter de Jesús? Vámonos a Gálatas. El fruto del Espíritu, capítulo 5. ¿Qué dice? Que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, templanza, bondad. Ese es el carácter de Jesús. Ese es el carácter de Jesús. Cuando usted lee el fruto del Espíritu, se está refiriendo al carácter de Jesús. Y es ese carácter que el Espíritu Santo quiere desarrollar en su vida y en mi vida. El carácter de Jesús. Todos nuestros problemas muchos de nuestros problemas son a causa de nuestro carácter. De nuestro carácter, que ha sido corrompido por el pecado, por la naturaleza pecaminosa. Por tanto, ¿qué quiere hacer el Señor en nuestras vidas? Quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, quiere ir cambiando, transformando nuestro carácter al carácter de Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Quiero ser como Él, deseo ser como Él. No lo voy a alcanzar en su máxima perfección. Lo seré cuando suene la trompeta y mi cuerpo sea glorificado. Aleluya, gloria a su nombre. Pero no que lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco. Continúo adelante. La fe nunca retrocede, la fe siempre avanza. Por tanto, amados hermanos, el propósito, usted ya tiene la respuesta. ¿Qué propósito Dios tiene para mi vida? Ojo, antes de decir lo otro, ese propósito especial que tiene para mí, antes de decir eso, antes de pensar en los dones, antes de pensar en lo que yo puedo hacer para el Señor, lo primero que Él quiere hacer en mi vida es transformar mi carácter. Y usted va a entender la razón de las pruebas. Usted va a entender la razón de las dificultades en su vida. Usted va a entender de las injusticias que vive usted en su vida, que pareciera que es injusto, pero ante los ojos de Dios está usando eso que es injusto para transformar nuestro carácter. Eso. Y por eso que el Señor dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque Él desea, el Espíritu Santo es el agente que santifica, que muera en usted y en mí. Y Él desea, Él está allí, dispuesto. Él lo único que quiere es el obrero divino, que es el Espíritu Santo, desea transformar nuestro carácter. Por lo tanto, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, amados hermanos, es ser como Jesús. Ser como Él. ¿Cuándo lo seremos? En toda su dimensión. Cuando suene la trompeta y seamos levantados en cuerpos incorruptibles de gloria. Bendito sea el Señor. ¿Lo creen, amados hermanos? Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Bien. Ahora, amados hermanos, yo quisiera retomar ahora el versículo 6. Ese es el versículo 5. El versículo 6, la naturaleza pecaminosa, la ineficacia de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, amados hermanos, es el poder pecaminoso que mora internamente en el hombre desde su nacimiento, como los hablábamos la semana pasada, conduciéndolo como un esclavo a las diferentes prácticas o manifestaciones carnales o pecaminosas, que son los pecados, los actos de pecado, que se expresan mediante el cuerpo como instrumento de iniquidad.
La naturaleza pecaminosa es el poder, es el motor pecaminoso que impulsa los diferentes actos de pecado. La naturaleza pecaminosa. No obstante, la naturaleza pecaminosa como principio o fuente de la acción, como un elemento interno, produce acciones incorrectas que ofenden la santidad de Dios, los cuales son actos de pecado. ¿Ya? Esa es la naturaleza pecaminosa. Esa es la naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán trajo como consecuencia la naturaleza pecaminosa. Para cada ser humano que nace sobre esta tierra, la naturaleza pecaminosa está dentro de cada persona no creyente y creyente. El que no ha creído en Cristo, el no salvo, tiene dos naturalezas: naturaleza pecaminosa y naturaleza humana. La naturaleza humana es la que ha sido esclavizada, corrompida por la naturaleza pecaminosa. Pero el creyente tiene tres. El creyente tiene tres. El creyente tiene naturaleza pecaminosa, naturaleza humana y naturaleza divina. Tiene tres: naturaleza pecaminosa, naturaleza humana y naturaleza divina, porque hemos creído en Cristo. El Espíritu Santo pasó a ser morada en nuestras vidas. Somos templos del Espíritu Santo. No estoy hablando de un acto de pecado dentro de uno. Estoy hablando del motor que genera ese acto de pecado. ¿Ya? Y para ello, hermano, quisiera llevarlos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, se lo voy a decir de otra manera, aquí esta palabra pecado que aparece en el versículo 8 no se refiere a los actos de pecado, sino se refiere a la naturaleza pecaminosa como motor que impulsa estas prácticas. Por lo tanto, si decimos que no tenemos naturaleza pecaminosa, nos engañamos a nosotros mismos. Le está hablando a creyentes. Y la verdad no está en nosotros. Ahí tenemos una de las evidencias por las cuales el creyente, todavía la naturaleza pecaminosa mora en el creyente. En Romanos ahora, en Romanos capítulo 7, versículo 20, dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si, miren lo que dice: y si hago lo que no quiero, porque he sido salvo, porque hay una nueva vida en mí, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, la naturaleza pecaminosa que mora en mí. Este es un creyente. Por lo tanto, hermano, eso que usted hace tiene un origen. Eso que yo hago tiene un origen. Ese celo que usted siente y que está dañando su vida, esa envidia que usted siente continuamente a lo mejor y que está dañando su vida íntima con Dios, ese mal carácter que continuamente está dañando su vida y está ofendiendo a Dios, ese acto de pecado, ese acto de mentira, de lujuria, esa religiosidad que ha tomado el control del creyente genuino. ¿Qué más? Esa idolatría, ese amar más a las cosas del mundo que a Dios mismo. Todo aquello que usted ve a veces nosotros mismos cuando tropezamos, caímos en pecado. Todo aquello tiene un origen. Y ese origen es el pecado. De otra manera, es la naturaleza pecaminosa. Ese vicio que muchas veces el creyente cae en cierto vicio, el problema no es el vicio en sí, es la naturaleza pecaminosa que ha tomado el control de la vida del creyente. Ese es el problema, la naturaleza pecaminosa. Si decimos que no tenemos pecados, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La naturaleza pecaminosa afectó, amados hermanos, nuestra relación con Dios. La naturaleza pecaminosa afectó nuestra intimidad. Y la naturaleza pecaminosa afectó también nuestra relación con nuestros prójimos, con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestra familia,
En el trabajo, la naturaleza pecaminosa afectó al hombre en todas sus dimensiones. Ese es el origen del hombre, ese es el problema. ¿Sabe lo que estamos tratando ahora? No estamos tratando una práctica pecaminosa. Estamos tratando lo que origina esa práctica, que los aparta del Señor, que no le deja tener comunión con Dios, que no le permite levantar sus manos y glorificar a Cristo, que no le permite sentir el gozo de su salvación, que no le permite comprometerse con el Señor y venir a los cultos, que no le está permitiendo servir a Dios, que no le está permitiendo agradar a Dios. Ese es el problema, ese es el origen, la naturaleza pecaminosa. Ahora usted podrá echarle la culpa a la naturaleza pecaminosa. No, porque la naturaleza pecaminosa mora en usted y en mí. Somos responsables. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos, nosotros creyentes, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, viene una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina. Es implantada en el creyente para vivir en el poder de su espíritu, ser como Él y tener victoria sobre el pecado, sobre este motor. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa trajo consecuencias terribles para los seres humanos. La primera afectó la relación entre Dios y el hombre, la segunda afectó la intimidad del hombre y la tercera afectó la relación con el prójimo. La naturaleza pecaminosa esclaviza a la naturaleza humana, mora en la naturaleza humana, corrompe la naturaleza humana y domina la naturaleza humana. Oh, amados hermanos, esa es la causa de nuestras tristezas muchas veces como creyentes. Esa es la causa de nuestro orgullo, arrogancia, de nuestra soberbia. Eso. Pero si usted está a lo mejor en estos momentos pasando por una situación complicada en su intimidad, déjeme decirle que hay una esperanza. Gloria a su nombre. Hay una esperanza para usted y hay una esperanza para mí. Bien. Sigo con la naturaleza pecaminosa porque estamos hablando de la ineficacia de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa trae consigo 3 cadenas que esclavizan al hombre. 3 cadenas que esclavizan al hombre. La primera cadena es el yo. Es el yo que es arrogante, egoísta, ególatra. Es cuando usted dice usted es un ególatra, le está hablando a ese yo que por naturaleza es ególatra, es egocéntrico. No se asuste cuando gente usted ve que es ególatra. Pueden haber creyentes que están cayendo en esto, lógico que sí, puede haber, no debiera, pero sucede. Arrogante, egoísta, ególatra, caído, pecador, que está en oposición a Dios, este yo le está dando la espalda a Dios. Cadenas. Lo segundo es la carne como elemento pecaminoso, es decir, la carne es el pecado manifestado en el cuerpo. No es sus manos, no son sus pies. El problema no está en sus manos, no está en sus pies, no está en su cuerpo físico. El problema está en que la carne como elemento pecaminoso ha tomado el control de su cuerpo, porque con su cuerpo se llevan a cabo los actos de pecado. Pero el cuerpo puede ser usado para servir a Dios o para servir al pecado. Es neutro, el problema no es el cuerpo. Usted no tiene que mutilar el cuerpo, ni tampoco subir al Cerro San Cristóbal de rodillas para que Dios pague sus culpas, porque Jesucristo ha pagado todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. El problema no es el cuerpo, el problema es que la naturaleza pecaminosa toma el control y usa el cuerpo, porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido, no ha sido glorificado. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa toma el control de nuestro cuerpo y lo lleva a hacer acciones, actos de pecado. Ese es. El mundo, este término en este contexto se usa para referirse a un sistema espiritual organizado en oposición a Dios. El mundo también puede estar en la vida del creyente cuando está nuestro trabajo primero que el Señor, cuando está nuestra familia primero que cuando está todas las cosas del mundo y ocupan el primer lugar en nuestra vida antes que el Señor y nuestra comunión con Él. El mundo. Estas 3 cadenas son causas, son consecuencias de la naturaleza
pecaminosa, el yo, la carne y el mundo. Pero ¿qué dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, si no me equivoco? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahí está el yo. ¿Dónde está el yo? Crucificado con Cristo. Gloria a su nombre. Y lo que ahora dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Ese yo no quiere nada con Dios. Nada con Dios. Y lo que hace, y vuelvo a repetirlo, y lo que hacen ciertos cristianos que se dan de psicólogos, intentan de mejorar ese yo. De mejorar ese yo. Porque no han leído Gálatas, que dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo. El yo está crucificado con Cristo. Por la fe. Todos los problemas que usted viva y que yo viva, todos los conflictos que estamos viendo en nuestro alrededor, son causas de este yo, consecuencias de este yo arrogante que está en oposición a Dios. Pero el Señor nos lleva a la cruz nuevamente y dice que ese yo está crucificado con Cristo. Crucificado con Él. Por tanto, consecuencia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gloria a Dios. La carne, ¿qué sucede con la carne? La carne en Gálatas 5:24, Gálatas 5:24, ¿qué dice? La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bendito sea su nombre, Jesús. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? ¿Qué nos está hablando el Señor? Nos está diciendo que nuestra fe debe permanecer en ese hecho, en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El yo está crucificado, la carne está crucificada con sus deseos. Y díganme, pregúntenme, ¿cuáles son los deseos de la carne? Y los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, o borracheras, orgías, etc. Pero el creyente está crucificando su carne, ha crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Nuevamente el Espíritu Santo me lleva a la cruz. No les puedo enseñar otra cosa. Quiero ser fiel a su palabra. En la cruz está tu respuesta, amado hermano. No hay otra respuesta más. Si usted a lo mejor está en una de estas pecados o ha cometido algún pecado de esto, déjeme decirle que su única respuesta se encuentra en la cruz de Cristo. A la luz de su palabra, porque los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Gloria a Dios, bendito sea su nombre, Jesús. Han crucificado, aleluya, su carne con sus deseos y sus pasiones. Todo. Gloria al Señor, creámoslo. Fe, creer es el camino que Dios quiere, que creamos en Cristo. Y que nos apropiemos por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos guiará siempre a la cruz. El mundo, Gálatas 6:14, el mundo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito es su nombre. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo está crucificado con Cristo. Las cosas de este mundo. Miren, hermanos, el mundo, quiero llevarlos a Primera de Juan. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, 1, los deseos de la carne, 2, los deseos de los ojos, 3, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 3 aspectos del mundo.
No estamos dando un tema del mundo, este es otro tema. Pero las cosas del mundo son, ¿en qué consisten las cosas del mundo? No en que tú mires televisión en tu casa. El problema no está en la televisión. El problema es cuando la televisión nos posee a nosotros. El problema no se encuentra en el dinero. El problema está en cuando el dinero nos posee a nosotros. Las cosas del mundo entran a nuestro corazón y dejamos a un lado al Señor, y las cosas del mundo son primero. Pero el mundo ha sido crucificado con Cristo. Si tú estás y te encuentras en esta situación, tienes que llevar estas cosas a la cruz de Cristo, entregárselas a Él, para que Cristo tome el control por completo de nuestra vida. Él no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor y Salvador. Y Él tiene que reinar en nuestra vida por completo. Tanto el yo, la carne como el mundo están crucificados. ¿Tienes problemas con el mundo? Ve a la cruz. Enfoca tu fe allí. ¿Tienes problemas con su carne y sus deseos? Vamos a la cruz. Entreguémosela al Señor. ¿Tienes problemas con este yo arrogante, orgulloso, soberbio, que está en oposición a Dios? Vamos a la cruz. Entreguémosle al Señor nuestro orgullo. Entreguémoselos a Él. Y Él hará la obra en nosotros. Pero nuestra respuesta, amado hermano, quiero enfatizar esto y lo diré, porque la mente se olvida. Nuestra única respuesta a todos los conflictos íntimos que pueden ofender a Dios y que nos puede apartar de Él, se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo en la cruz me puedo gloriar. Esa es mi gloria. No es lo que yo hago. Mi gloria está en lo que Él hizo en la cruz por mí y por usted. Ahí podemos gloriarnos. Ahí podemos jactarnos. No en lo que yo hago, no en mis obras, sino en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Tenemos que vivir esto con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. La única manera de poder vivir en esta santificación es con nuestra fe depositada en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahí el Espíritu obrará a nuestro favor. Aleluya por esta verdad. Doy gloria a Dios por esto. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a vivir esta verdad. Bien, hermanos. Versículo 6. Porque el viejo hombre, dice, ha sido crucificado. Pero antes hay una frase importantísima que dice, sabiendo esto. Sabiendo esto. ¿Qué quiere decir eso? Sabiendo esto. Saber es conocer por experiencia. Es decir, el apóstol Pablo sabía esto, conocía por experiencia lo que Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Saber, conocer por experiencia, es una verdad que el creyente debe saber. Sabiendo esto, no podemos ignorar esto. Los creyentes eran enseñados en esta verdad en la iglesia primera. Hay creyentes que lo único que desean es volver a la iglesia primera. Y yo los invito a Corintio. Y hay una montonera de conflictos en aquella iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, sabiendo esto, eran enseñados en esta verdad. ¿En cuál verdad? La cruz. ¿Qué iglesias? Tesalónica, Filipos fueron enseñados en esta verdad. Las iglesias de Galacia. ¿Qué más? Antioquía. ¿Qué más? Todas estas iglesias en donde el apóstol Pablo fundó, que vemos en Hechos de los Apóstoles, los primeros convertidos, estos creyentes, lo primero que se les enseñaba era cómo vivir para Dios, y les enseñaba a Pablo la cruz como único fundamento para nuestra vida de santificación. Todos eran enseñados en esta verdad, todos, nadie le estaba ignorando. Por eso que Pablo dice, sabiendo esto, no lo debes ignorar, porque vamos a empezar a vivir de acuerdo a nuestra manera y usamos nuestras experiencias para poder concluir que la vida del creyente es así y la palabra queda a un lado. Pero sabiendo esto, debemos conocerlo, porque esta verdad era enseñada en las iglesias cristianas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿a qué se refiere este viejo hombre? Se refiere a lo que éramos en Adán. Nos vincula con la naturaleza pecaminosa, heredada desde Adán. Es una referencia al yo esclavo del pecado, por tanto corrompido
y degenerado. El viejo hombre se está refiriendo a tu yo arrogante, al yo esclavo de la naturaleza pecaminosa. Pero el viejo hombre ya ha sido crucificado. Es una verdad que ya ha sido realizada, es un hecho que ya ha sido efectuado, que ya ha sido realizado. El viejo hombre ha sido crucificado. Es un hecho. Y en este hecho nosotros debemos perseverar por la fe. Y nuevamente el apóstol Pablo me lleva a la cruz para decir que el viejo hombre ya ha sido crucificado, ya está clavado en la cruz con Cristo. Es una referencia al yo esclavo del pecado. Por tanto, como dije en delante, corrompido y degenerado. Este viejo hombre ya ha sido crucificado. Por lo tanto, hermanos, no hay razón de perseverar en el pecado, de practicar de manera habitual el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido colocados en la muerte de Cristo, sumergidos, identificados con su muerte. 2, porque el viejo hombre ya ha sido crucificado. ¿Cuál es el problema? Lo que puede pasar ahora es nuestra incredulidad. Podemos saber esta verdad, pero no nos estamos entregando a esta verdad. Y eso puede pasar. Puede pasar que ahora yo sé esta verdad. Rory Méndez, que está enseñando esta verdad, puede saber esta verdad, pero no estoy viviendo esta verdad. Y somos responsables, tanto yo como ustedes, de apropiarnos por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz para vivir y tener una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo sobre el pecado. ¿Cuántos lo creen? Apropiémonos de esta verdad. Hay razón de tener gozo, hay razón de alabar su nombre, hay razón de glorificar su nombre, hay razón de levantar nuestras manos, porque el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. El yo arrogante, el yo orgulloso ya fue crucificado con Cristo. Está con Cristo allí por la fe. Eso sucedió ¿cuándo? En el día en que fuimos salvos. Pero el creyente debe permanecer su fe, sus ojos, su vida enfocada en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. El autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, hermanos, esta frase enfatiza una vez más la identificación del creyente con Cristo en su muerte. El acto de la co-crucifixión del creyente con Cristo ha sido ejecutado por el Espíritu Santo en el momento de depositar nuestra confianza en Jesucristo. En ese momento, cuando usted depositó su confianza en Jesucristo, usted fue colocado en la muerte de Cristo y el viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál es el resultado de esta identificación? ¿Cuál es el resultado de la crucifixión del viejo hombre? ¿Cuál es el resultado? El versículo que sigue, el texto que sigue, nos da la respuesta. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el resultado de nuestra identificación con Cristo en la cruz. Y aquí estamos solucionando todos los conflictos, hermanos. Bendito sea el Señor, me gozo, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Estamos crucificados, ese es un hecho. Nuestra fe debe permanecer en ese hecho que ya sucedió. El viejo hombre ya fue crucificado. ¿Me escucharon? El viejo hombre ya fue crucificado. Aleluya, gloria a Dios. Apropiémonos de esto. El viejo hombre ya fue crucificado. Yo sé, quizás hay duda en este momento. El Señor me va a dar la sabiduría, la claridad para responder a aquellas preguntas. Pero el viejo hombre ya fue crucificado. Y esto hay que creerlo. Hay que creerlo por la fe. Que es raro esto. El viejo hombre fue crucificado. Sí, fue crucificado. Porque cuando creímos, el Espíritu Santo nos llevó hacia atrás, hace más de 2000 años atrás. ¿Cómo lo hizo? No sé. Por decirlo de una manera, y nos colocó y nos identificó en la muerte de Cristo. Estamos colocados allí. Por lo tanto, el viejo hombre fue crucificado y el resultado es para que el cuerpo del pecado sea destruido. Me enfoco en cuerpo del pecado. Se refiere al cuerpo del creyente que antes de la salvación estaba dominada y controlada. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Miren esto.
esto es sumamente importante, el cuerpo del creyente antes de su salvación, antes de ser salvo, estaba controlada y dominada por el pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos dominados naturalmente por la naturaleza pecaminosa. A eso se refiere el cuerpo del pecado. La expresión sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ese término que aparece ahí, destruido, no significa en modo alguno que la naturaleza pecaminosa fue sacada de nosotros. Porque si ha sido retirada de nosotros la naturaleza pecaminosa, entonces, hermanos, seríamos perfectos. ¿Se entiende? El creyente nunca más volvería a pecar. Repito eso. Si la naturaleza pecaminosa en el día en que fue salvo fue retirada, fue sacada literalmente de nosotros, entonces el creyente sería perfectamente santo. Él nunca más pensaría cosas que ofenden a Dios. Él nunca más diría cosas que ofenden a Dios. Él sería perfecto, como en la glorificación. Pero la naturaleza pecaminosa sigue en la vida del creyente. Y ese término destruido es catargio en el original. Significa hacer inoperante, significa ser inactivo, significa sin capacidad operativa, aniquilar, hacer cesar. Y aquí está la ineficacia de la naturaleza pecaminosa, para que no vuelva a tomar el control nuevamente de su vida y de mi vida como antes de ser salvo. ¿Qué pasó? Que cuando el viejo hombre fue crucificado, la naturaleza pecaminosa perdió su poder. Ya no es el monarca, quiere seguir siendo un monarca, pero ya perdió su poder, se hace inactivo, continúa, pero está inactivo. Se lo grafico de otra manera, está roncando, está durmiendo, está inactivo, está sin capacidad de poder volverlo a controlar como antes de ser salvo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. El pecado perdió su poder. La naturaleza pecaminosa no puede volver a ejercer el control de su vida tal cual como antes de ser salvo. Y eso significa, pero no significa en modo alguno que la naturaleza pecaminosa ha sido retirada, porque leímos en 1 de Juan que si decimos que no tenemos pecado, naturaleza pecaminosa, nos engañamos, estamos mintiendo, no es así. ¿Entiendes? Simplemente lo que pasa es que la naturaleza pecaminosa quedó en un estado latente, ya inactiva, inmóvil, sin capacidad de poder volver a controlar ese cuerpo que antes servía al pecado. Ahora este cuerpo sirve a Cristo. Por lo tanto, el cuerpo del creyente antes de la salvación era dominado por la naturaleza pecaminosa, pero ahora ha quedado inactiva para que sea controlado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Sucede que cuando el creyente desvía su fe de la cruz y la pone en otra cosa que no es la cruz de Cristo, la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer el control de su vida y dominarlo, y lo llevará a diferentes actos de pecado. Porque la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Por lo tanto, como la naturaleza pecaminosa ha perdido su poder, este motor que genera sus vicios, que genera nuestras prácticas, nuestros actos de pecado, como ha perdido su poder, es necesario que el creyente mantenga su fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque el viejo hombre ya fue crucificado. Estamos dando la llave para vivir para Dios. Esta es la llave. Aquí está presente la cruz, tu fe, el Espíritu Santo. La cruz, tu fe, el Espíritu Santo. La cruz, tu fe, el Espíritu Santo. Esta es la llave de vivir una vida que agrada a Dios, de vivir una vida en victoria, de triunfo en triunfo. La cruz, tu fe, el Espíritu Santo. Por tanto, amados hermanos, es necesario que la fe continúe ejerciendo, enfocada en aquella obra terminada de Cristo. Y por eso que decimos que debemos poner nuestra fe allí, volver, tornar nuestra fe en ese hecho que ya sucedió en nosotros. ¿Qué sucedió? El viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado?
para que la naturaleza pecaminosa no vuelva a tomar el control y usar nuestro cuerpo para pecar, como antes de ser salvo. Ese es el resultado. Ahora, ¿cuál es el propósito? Y continúa el versículo, continúa el texto, diciendo, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Ese es el propósito. El resultado de nuestra co-crucifixión con Cristo es que el cuerpo del pecado, la naturaleza pecaminosa, ha quedado inmóvil, inactiva, sin capacidad para volverlo a controlar. ¿Cuál es el propósito? A fin de que nos sirvamos más al pecado. Ese es el propósito. Ese es el propósito de nuestra fe puesta allí. Es para que no volvamos a servir más al pecado. El propósito por el cual el creyente ha sido crucificado con Cristo y la naturaleza pecaminosa ha quedado inmóvil es para que no sirvamos más al pecado en forma habitual como antes de ser salvo. Cristo en la cruz. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo le dio el golpe mortal al pecado en la cruz del Calvario, quebrantó su poder, quebrantó el poder del diablo, los demonios, en la cruz del Calvario cuando Él dijo consumado es. Por tanto, hermanos míos, por esa misma razón, el creyente y su fe puesta en la cruz del Calvario puede vivir una vida libre del poder del pecado. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, el propósito es para que tú ya no sirvas más al pecado, sino a Cristo. ¿Cuántos quieren servir a Jesús? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Por tanto, hermano, es necesario que todo creyente enfoque y camine esta vida cristiana con su fe puesta, enfocada en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De esa manera, la ineficacia de la naturaleza pecaminosa va a permanecer en su vida, no podrá volver a controlarlo como antes de ser salvo. Gloria al Señor. ¿Lo creen? La santificación es un proceso entonces continuo de dejarse conducir, controlar, impulsar, sometiéndose incondicionalmente al Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo nos llevará a la cruz. Siempre, en el sentido de nuestra fe puesta allí. Torna tu fe a la cruz. Hermano, estás pasando por conflictos íntimos, no tienes victoria en tu vida, no tenemos victoria en nuestras vidas, hay vidas fracasadas, frustradas, estamos viviendo frustraciones espirituales en donde nos han alejado de nuestra comunión con Dios. Entonces el llamado es tornar tu fe a la cruz. No hay otra respuesta más. Y esto es fe, esto es creer en Cristo. Para que el poder del pecado quede inactivo, inmóvil. ¿Puede la naturaleza pecaminosa volver a ejercer el control del creyente? Puede. No debe, pero puede. No hay razón de ser controlado por la naturaleza pecaminosa. No hay excusas. Pero si el Señor me dice en el versículo 12 del capítulo 6 de Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, no reine pues el pecado, no reine la naturaleza pecaminosa, me está indicando que la naturaleza pecaminosa puede volver a ejercer dominio sobre mi vida y sobre su vida si nuestra fe está puesta en otra cosa que no sea Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Puede ser, puede pasar, no debe. Por eso que la pelea del creyente, la lucha del creyente, ¿estamos en una lucha? Sí, estamos en una lucha. Pero la lucha de este creyente no es pelear contra el pecado, porque el pecado nos va a destruir, nos va a hacer pecar. Este motor nos esclaviza. No obstante, hermanos, debemos apropiarnos por la fe de aquella obra terminada para que el Espíritu Santo nos dé poder para vencer el poder del pecado. El creyente peca, eso es una verdad,
pero no es su práctica. Primero de Juan, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué me está diciendo eso? Que el creyente probablemente va a tropezar. La naturaleza pecaminosa nos va a hacer tropezar, caer en ciertos, a lo mejor, actos. Puede ser, no debiera, no queremos ofender al Señor, no estamos llamando a pecar, pero puede ser que el creyente, yo y usted, le falle al Señor. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, la solución es confesar nuestros pecados y Él nos limpiará de toda maldad. Y dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Eso qué me está indicando? Me está indicando que el creyente probablemente en ocasiones va a caer. Rory Méndez va a tropezar, no por estar hablando esto, yo voy a ser perfecto porque no lo soy. No obstante, hermanos, tengo mi respuesta. Y mi respuesta se encuentra en la cruz de mi Señor Jesucristo. Allí la naturaleza pecaminosa no volverá a controlar mi vida como antes de ser salvo. Pero si confesamos, si hay un creyente que está a lo mejor en un acto de pecado, ha caído en pecado, ¿saben lo que sucede con ese creyente? La comunión de ese creyente con Cristo se interrumpe porque hay pecado sin confesar. El río de su espíritu deja de fluir, la gracia deja de fluir en uno. El fruto del Espíritu son afectados, el amor, la paz, el gozo, porque la manguera en donde corre el agua se dobló. No puede regar el pasto, no puede regar la raíz del árbol, no puede generar fruto. Hay vidas desanimadas. ¿Por qué? Porque no hemos confesado nuestros pecados al Señor. Pero dice su palabra hoy día, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creyente peca, nunca va a alcanzar un grado de perfección total. Perfecto, el término perfecto en la Biblia significa madurez, completo, madurez espiritual, que es diferente. Pero no obstante, ¿cuándo seremos perfectos como el Señor? Cuando nuestros cuerpos sean glorificados en cuerpos incorruptibles de gloria. Aleluya, bendito sea su nombre. Ven, Señor, por tu iglesia. Gloria a su nombre. ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos de nosotros, yo mismo que les hablo, hemos estado en situaciones difíciles, tormentosas, frustraciones espirituales, vidas deshechas, desilusionadas, fracasadas, frustradas? Su respuesta, hermano, es venir a la cruz. Entregue sus envidias, entregue sus celos, aún sus sueños, entréguelos y llévelos a la cruz de Cristo, porque el Espíritu Santo obra allí. ¿Cómo obra? ¿Cómo obra? Yo sé lo que Él hace, pero ¿cómo lo hace? Él obra dentro del marco legal de la obra terminada de Cristo. Repito eso, el Espíritu Santo obra dentro de los términos legales de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El creyente necesita tener fe en la cruz. Y el Espíritu Santo, cuando usted viene por fe a la cruz, el Espíritu Santo proporcionará toda la ayuda para usted y para mí. ¿Lo cree usted? Allí, cuando quiere que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, necesitamos permanecer en ese hecho que ya sucedió. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, si hay ciertos problemas íntimos en nuestra vida, usted sabe lo que nos está afectando nuestra relación con el Señor, lo que nos permite no crecer en su gracia. Quisiera preguntarle algo a mis hermanos y a los que nos ven en este canal. ¿Cuántos de nosotros queremos crecer en su gracia? ¿Desea crecer en su gracia, hermano? Yo deseo crecer en el Señor más. Y la única llave que te da el Señor y nos da el Señor en su palabra es que nuestra fe debe estar fija, puesta en Cristo y la cruz, porque allí el Espíritu Santo obrará a mi favor. Por lo tanto, pregunta, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Capítulo 6 de Romanos, verso 6. Él obra dentro del marco legal de la cruz. Y mi fe puesta allí, lo que Él requiere es que mi fe permanezca allí hasta cuando suene la trompeta. Nadie se gradúa de la cruz. Nadie.
hasta cuando suene la trompeta, estaremos junto a la cruz. Aleluya, gloria a Dios, todos junto a la cruz, porque el viejo hombre ya fue crucificado. Esta es su palabra. Dios les bendiga, amados hermanos. Apropiémonos, hay victoria en Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Les invito a ponernos en pie, vamos a orar al Señor.